El fin de la historia, una gran mentira. En 1992, Francis Fukuyama publicó el libro El fin de la historia y el último hombre. Un libro en el que plantearía una tesis muy polémica. La lucha ideológica ha terminado. A partir de ahora, el mundo ya no sufrirá guerras. El mundo vivirá en paz, armonía, a través de democracias liberales. El día de hoy vamos a desnudar esta gran mentira. Comencemos. Mientras duró la Guerra Fría, Estados Unidos tuvo en la Unión Soviética a un contrapeso que le impidió que hiciera y deshaciera a su antojo. Sin embargo, luego de la disolución de la Unión Soviética a través del Tratado de Bela-Besa, el otrora polo del mundo oriental, la Unión Soviética en este caso, perdió poder y perdió injerencia internacional. Así, en julio de 1992, aviones norteamericanos y británicos quemaron cultivos en Irak. En 1993, Estados Unidos invadió Irak por un supuesto plan para asesinar a George Bush, antiguo presidente norteamericano. Esta conspiración nunca llegó a comprobarse. Para 1998, en pleno escándalo entre el expresidente Clinton y su secretaria, Estados Unidos bombardeó Irak a través de la operación conocida como el Zorro del Desierto. Por otro lado, en el año 2002, George Bush acusó sin pruebas a Irak de constituir el eje del mal junto a Corea del Norte e Irán. Así, invadió a Irak con la excusa de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y era un peligro para la paz y para la seguridad de todo el planeta. Entonces, invadieron Irak, generaron un infierno en Irak y las armas de destrucción masiva que se suponía tenía Saddam Hussein nunca llegaron a encontrarse. Dentro de esta mentira global, es importante recordar que para justificar esta guerra participaron el ex ministro de Inglaterra, Tony Blair, y Colin Powell, un militar norteamericano con bastante injerencia en asuntos militares y de guerra. En este caso, ambos presentaron un discurso ante las Naciones Unidas llenas de imprecisiones y llenas de mentiras, a tal punto que en el caso de Colin Powell tuvo que pedir perdón 2 años después, indicando que el episodio era una mancha en su hoja de vida. Es importante recordar que ninguna de estas disculpas posteriores pues va a resarcir los cientos de miles de muertos iraquíes inocentes. Algo que por cierto llama la atención respecto a este tema es que el 18 de octubre de este año, tras la muerte de Colin Powell a causa del COVID, el diario español El País publicó un artículo titulado, abro comillas, "Muere Colin Powell, el respetado militar que defendió en la ONU que Irak tenía armas de destrucción masiva". Es decir, este titular no señala que Colin Powell mintió ante las Naciones Unidas y por ninguna parte señala tampoco que pidió disculpas por la mentira que generó la invasión norteamericana a Irak. ¿Ya? Por otro lado, en 1991, Estados Unidos invadió Afganistán bajo la doctrina de la guerra preventiva, una doctrina planteada por George W. Bush, para ser más exactos. ¿En qué consistió esta doctrina de la guerra preventiva? En que el gobierno norteamericano se reservaba el derecho de atacar a cualquier país que supusiera un peligro para sus intereses. Así, sin mayor excusa o mayores argumentos. Si yo considero que tú eres un peligro para mí, te ataco, te invado y te destruyo. Esa es la base de la doctrina de la guerra preventiva planteada por George Bush, que permitió justificar la invasión de Afganistán. En ningún caso,
Estados Unidos ha rendido cuenta por sus crímenes de guerra. Por ejemplo, cuando Wikileaks publicó en el año 2010 documentos que demostraban crímenes cometidos por militares norteamericanos en diversas partes del mundo, asesinatos de civiles inocentes, torturas sistemáticas, entre otras atrocidades, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos? No fue pedir disculpas por sus crímenes y sus delitos. No, nada de eso. Lo que hizo Estados Unidos fue castigar a Julian Assange, el creador de esta plataforma llamada Wikileaks, y lo que hicieron fue inventarle delitos que no cometió para perseguirlo con la justicia, para poder sentenciar a Julian Assange con la pena de muerte, que es lo que han estado buscando en todos estos años. Por otro lado, Estados Unidos es el país que tiene más bases militares en todo el mundo. Tiene portaaviones en el mar de China Meridional buscando provocar escaladas militares, presiona a Rusia instalando bases militares y plataformas de misiles intercontinentales en lugares o países muy próximos a las fronteras que tiene Rusia, por ejemplo, Polonia, por ejemplo, los países bálticos, y sin embargo, cuando Rusia realiza ejercicios militares dentro de su territorio, dentro del territorio ruso, lo que afirma Estados Unidos es que Rusia está tratando de generar una escalada militar. Eso es lo increíble, el argumento increíble que propone el gobierno norteamericano. Es importante recordar que Rusia no tiene bases militares frente a las fronteras o cerca del territorio norteamericano, pero Estados Unidos sí tiene bases militares frente a países que limitan con Rusia. Es importante hacer esa aclaración. Asimismo, documentos desclasificados gracias a la plataforma Wikileaks demuestran que, por lo menos desde el año 2013, Estados Unidos espía a sus propios aliados. Ha espiado a Francia, a Alemania, a Brasil y a todos sus aliados, con lo cual queda demostrado que no es un país en el que debería de confiarse. Finalmente, ya para ir cerrando este video, en septiembre de este año, mediante el acuerdo llamado AUKUS, Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido, firmó un contrato con Australia para venderle a Australia submarinos nucleares, a pesar de que Australia tenía un acuerdo con el gobierno francés para que Francia le vendiera estos submarinos nucleares. Es decir, Estados Unidos no respeta los acuerdos comerciales de sus aliados, lo que señaló el gobierno francés a través de su ministro de Relaciones Exteriores es que esta acción constituía en un golpe por la espalda, en una traición a la relación de confianza. Como hemos podido comprobar con los acontecimientos planteados en este video, pues nunca llegó el fin de la historia. La lucha ideológica no ha terminado. El mundo no vive en paz, sino todo lo contrario. Continúan surgiendo conflictos militares en diversas áreas del mundo y en la mayoría de los casos es el gobierno norteamericano el que está presente jugando al ajedrez global, moviendo sus fichas en favor de sus intereses. El siglo XX ha demostrado que la única forma para detener el afán belicista norteamericano es la presencia de otra potencia global que le haga el pare. Y en ese sentido, hoy el mundo empieza a constituirse en una relación de multipolaridad, porque ahora hay potencias regionales que buscan tener alcance global. Por ejemplo, Rusia, China y la India, países que tienen tasas de crecimiento económicos superiores a la media internacional y vienen experimentando desarrollos tecnológicos y armamentísticos que empiezan a poner en jaque al afán belicista de Estados Unidos. Eso es todo en este video, compártelo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.